Me encanta este momento en donde nos visita nuestro querido ginecólogo, el doctor Gerardo Aspiazú, que hoy nos trae un tema que ustedes han estado pidiendo mucho y han estado preguntando, hay muchas dudas, y se trata de la píldora del día siguiente. Bienvenido, mi doc. Hola, buenos días. ¿Cómo Doctor, están? vamos a arrancar de lleno con las preguntas, porque Claro. hay muchas dudas en muchísima gente. La primera que nos llegó es, ¿qué es la píldora y qué tiene? Bueno, la pastilla de la emergencia, que así nos gusta más llamarla, porque al decirle pastilla del día siguiente podemos promover que se utilice frecuentemente como un método rutinario de planificación, y nuestra idea es que sea de emergencia. Por eso es su nombre y queremos que se quede con ese nombre. Es decir, aquella vez que no pudieras tener algún método de planificación familiar, podrías utilizar la pastilla de emergencia. Ahora, hay que mencionarlo, la pastilla de emergencia se fundó y se creó, por ahí hay un recuento en 1960, buscando prevenir un embarazo secundario de una violación de una niña de 13 años. Entonces, con ese objetivo fue fundada y con ese objetivo fue creada. Actualmente, tristemente es el método más utilizado de planificación familiar, porque realmente pues a veces está accesible, está a la distancia, mucha gente la conoce. De copas y dices, vámonos. Exactamente, la utilizan de forma rutinaria. Y la verdad es que sí debe de existir, es un método bueno, sobre todo que sabemos que es necesario tener un método de emergencia. Cuando hay, no sé, una ruptura de preservativo, que te estás cuidando y se te olvidaron tus pastillas, que tienes algún tipo de abuso sexual o algún tipo de violencia sexual que no en tu casa, alcanzaste a cuidarte. o alguna cosa así, pero si lo usas de forma rutinaria su efectividad va disminuyendo, ¿ok? De hecho, hay que decirlo, la eficacia es alta, está entre el 75 y 89% de eficacia para prevenir un embarazo, pero entre más tiempo pase de la relación sexual y que la tomas, menos la eficacia. Es decir, si la tomas de inmediato, en las menos de 12 horas es más eficaz, y si la tomas a las 72, 100 horas, 102 horas, 5 días después, cambia la perspectiva. Cambia y la disminución de la eficacia va a ser importante. Entonces, también no puedes confiarte que es un método tan efectivo para prevenir embarazo, porque es con el que más hemos visto embarazos nosotros en la consulta para lo que es un embarazo. ¿Okay? Ay, Jazmín tiene una pregunta, ¿ves? No, yo levanté la mano porque ¿Por qué, mamá? me pasó luego. Al ratito le cuento la Ok, historia. sí, que me cuente la historia. Oiga, doctor, a ver, muy importante, porque su uso prolongado puede disminuir la efectividad. Sí, de hecho lo que mencionamos mucho cuando la damos o la prescribimos en alguna emergencia de anticoncepción es que cuando la tomas y de ahí hasta tu menstruación tienes que cuidarte con otro método, porque no te va a servir de ese momento a tu menstruación. Digamos que si la tomamos una vez al mes, ¿está bien? ¿O hay que tomarla lo menos posible en el año? No es lo menos ¿Cómo posible. Realmente para mí emergencia. utilizarla más de una vez al mes, una vez cada 3 meses es demasiado. Okay. Para nosotros una urgencia de anticoncepción debe ser una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces, para nosotros no es algo rutinario. Y hay que mencionárselo, si ya utilizaste la de emergencia y no te has revisado, puede ser el momento adecuado para pensar en un método de anticoncepción rutinario. Exacto. ¿Sí? Que tenga menos efectos secundarios y que sea para ti un beneficio y que tenga más eficacia anticonceptiva. Entonces, es un llamado para decirles, oye, ya utilizaste la de emergencia, te das cuenta que necesitas un método de planificación, claro, acude para que te lo brindemos, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay que utilizarla y hay que enseñarles a las pacientes cómo utilizarlo. Hay 2 tipos de métodos de emergencia. Uno, que ya es la pastilla que ya está brindada, que son 2 pastillas, se toma una y luego a las 12 horas la otra, ¿no? Y está el método que llamamos YUSPE, que es con cualquier anticonceptivo, como por ejemplo las pastillas rutinarias. Dependiendo la dosis y la marca, puedes tomar una dosis mayor para que tengas un efecto de emergencia, ¿ok? Doctor, pero dentro de esto, ¿se toma 1 o 2 veces al año? Porque es muy fuerte la cantidad de medicina que trae, te puede dar alguna consecuencia, o algún descontrol hormonal. Sí, claro, la dosis tiende a ser alta, por lo que, por ejemplo, si utilizamos una pastilla rutinaria de emergencia, rutinaria de planificación, perdón, una diaria, y quieres utilizar de emergencia, tienes que usar entre 5 y 7 pastillas, 5 en la mañana y 5 en la noche, o sea, tienes que tomar casi 10 pastillas anticonceptivas. Entonces, como la dosis del medicamento es más alta, pues tiene más efectos secundarios. Hemos visto más náuseas, más vómitos, hemos visto más descontroles de sangrados menstruales y hemos visto también
que a la larga, en 2-3 meses, pudieras tener más efectos. Híjole. Ok, tenemos una llamada que seguramente es una pregunta que tiene referente al tema de la pastilla del día después o la pastilla De emergencia. de emergencia. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí está el doctor. ¿Cuál es tu pregunta? Una pregunta para el doctor. Sí. Adelante. Sí, Carla. Sí, adelante. Sí. Habla Carla. Hola, Carla. Adelante con tu pregunta. Mi pregunta para el doctor, yo me puse el dispositivo Mirena. Hace 3, ya se me venció en el mes de marzo, ¿sí? No sé qué consecuencias tenga y eso es para no arreglar, vaya. Y si yo ya entré en la menopausia, yo tengo 48 años. Si yo ya entré en la menopausia, ¿cómo me voy a dar cuenta? Ok, mira, tu pregunta es muy interesante. El anticonceptivo Mirena, el dispositivo intrauterino Mirena, se supone que tiene efecto 5 años, pero hemos visto que tiene más efecto, hasta 5 años y medio, hasta incluso 6 años. Lo que sí tienes que hacer es que si se venció tiene la caducidad del anticonceptivo, se da por varias cosas. Una es por el efecto hormonal y otra es por las posibles consecuencias que puedas tener. Te recomendamos revisarte, ir con algún médico para retirarlo o cambiarlo si en su caso es necesario, ponerte otro. ¿Ese dispositivo es como el DIU? Es el dispositivo, Ok. el Pero se llama dispositivo intramirena. Se llama Mirena, la marca es Mirena. Ok. Entonces, después de quitar el anticonceptivo, se valora si se pone otro. Y otro comentario sobre la menopausia, no hay forma de que lo sepas si utilizas métodos anticonceptivos. Claro. La verdad es que muchas veces, cuando utilizas pastillas rutinarias, te va a estar bajando tu periodo menstrual. No tenemos nosotros un argumento para decirte, así lo vas a detectar. Lo que pudieras tener son síntomas de menopausia, como son bochornos, Mareo. calores, insomnio, ansiedad, problemas de cuestión sexual, etcétera, Sudoración. sudoración nocturna. Entonces ahí nos podremos dar cuenta que sí estás en la perimenopausia. ¿Ok? ¿Quedó respondida su pregunta? Gracias. Muchas Gracias, Carla. Saludos. Que tenga un bonito día. Doctor, viene una pregunta que se la quiero hacer yo específicamente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen al usar esta pastilla de emergencia? Porque creo yo que a mí me pasó un error que no sé cuál fue, que yo leí bien las instrucciones. Era la primera vez que la tomaba, pero no me funcionó y mi pastilla ahí tiene 2 años, ¿verdad? Claro. Mira, Nombre y apellido. no es que exista un error para utilizarla. Lo que a veces se equivocan un poco las pacientes es que la usan muy tarde. Pasan más de 3-4 días y se toman la pastilla de emergencia después del contacto sexual. Ese puede ser un error. El otro error es tomarla de forma normal. Es decir, tomarla en el día de hoy y dentro de 2 semanas volverla a tomarla porque piensas que puede tener un efecto todavía. Entonces ya no se debe de tomar nuevamente. Tienes que esperar tu menstruación. Y nosotros recomendamos esperar la menstruación después de tomarla entre los 7 y 21 días. Si pasan más de 21 días y no te llega tu periodo menstrual, tienes que hacerte una prueba de embarazo de forma forzosa, porque es posible que falle. Ahora, no es que cometas a veces un error, sino que el propio método tiene su rango de error. Entonces, muchas veces la tomas perfecta dentro de las primeras 12 horas, la tomas la dosis adecuada, no vomitas durante la pastilla, porque a veces nosotros les recomendamos, si te tomas la pastilla y tienes náusea y vómito y vomitas dentro de la primera media hora, Te la vuelves a tendrás tomar. que tomarla nuevamente. Incluso hay un protocolo en donde decimos, si tienes mucha sensibilidad para la náusea, se ha probado que la puedes poner vaginal y puede tener un efecto anticonceptivo de emergencia. Pero eso ya obviamente ya son pequeños detalles que tienes que hablar con tu médico tratante para ver si él te recomienda ponerla vaginal en esa situación. Ahora, O sea- doctor, el rango es alto, ¿no? Es el 75% de que sí funciona y Así este es. 25% es muchísimo. Yo fui una de esas y no me equivoqué 85%. nada, justamente como era la primera vez que la tomaba y es algo a lo cual le tengo mucho respeto. Entonces yo leí bien las instrucciones y supe que era, desde el momento en que pasó, Claro. sabía que me la tenía que tomar, ¿ok? Entonces no pasaron muchas horas, Claro. me tomo la primera y a las 12 horas me tomo la otra y yo pues muy tranquilamente no sentí nada, no me causó algún efecto en mi periodo ni nada, Sí, claro. simplemente que no funcionó. Tuviste la falla normal de un método anticonceptivo. Ahora, Pero qué falla tan hermosa. para hacer un método anticonceptivo
no es tan eficaz como quisiéramos, o sea, hay que mencionarlo, o sea, sí funciona, claro que sí previene, y en dado caso que lo necesites, utilízalo, porque realmente yo creo que es peor un embarazo no planeado, porque muchas de estas pacientes van a continuar a provocarse un aborto, o van a continuar a tener problemas con el embarazo, un mal control prenatal, etcétera. Yo creo que sí para mí es un mal necesario que debe de existir para que tengamos a la mano de dárselo a una paciente que por alguna razón no puede hacer un método de planificación O familiar. quizá que tenga alguna enfermedad y que no pueda tener un embarazo, que sea También de podría ser altísimo otra situación, pero obviamente esa paciente que tiene enfermedad tendría que tener otro método más eficaz o más rutinario para evitar la toma de la pastilla de Dice emergencia. la prima de una amiga que si hay otro método anticonceptivo de emergencia, Claro. por aquello de que se llegue a ocupar. Hay otro protocolo de emergencia que es el dispositivo intrauterino de emergencia. Es decir, cuando tú tienes tu relación sexual, puedes acudir a la consulta en las primeras 12, 24 horas para que te pongamos un dispositivo intrauterino, con la vía de que si la fecundación se llega a dar, no se llegue a implantar. Para nosotros como médicos y para la norma oficial mexicana, eso no es un aborto, eso es al impedir la implantación, no se cuenta como aborto legalmente hablando. Entonces, por ¿Y te eso da puede síntomas? funcionar como un DIU de emergencia. Acudir y ponerte un dispositivo de emergencia y con esto previenes casi el 85 al 95% de los embarazos. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, lo que es el dispositivo intrauterino más la molestia de insertarlo y los sangrados o dependiendo cuál dispositivo introduzcas. Puede ser el Mirena que platicábamos, puede ser el Cailina, puede ser el dispositivo de cobre clásico que lo puedes introducir en la matriz para impedir la implantación. Doctor, pues muchísimas gracias, nos da mucho gusto tenerlo aquí y Claro. por favor síganlo en sus redes sociales, busquen la información de sus teléfonos que están apareciendo en la pantalla, tómele foto para que le pueda marcar directamente al doctor, platique con él, no se quede con la duda y sobre todo visite regularmente a su ginecólogo. Normalmente solemos que hasta que tenemos un problema ya vamos y es muy importante estar en constante revisión porque así prevenimos muchas cosas, sobre todo mis comadres que estamos arriba de los 40, así que hay que atendernos, ¿no? Hay que Sí está atendernos. atendiendo gente, ¿verdad? Ahorita sí, tenemos una distribución de citas con mucho mayor cuidado para evitar Se la esteriliza después la de cada aglomeración. cita, Y ¿eh? cada cita hay que esterilizar el consultorio para que más seguridad para nuestros Y pacientes. tiene sus citas espaciadas, eso es bien importante que usted Totalmente lo sepa espaciado. para que vaya tranquila. Obviamente está en un súper buenas manos con un profesional de la materia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor. Continuamos con más de cada mañana. Allá están Mario y Miguel. Ay, qué guapos se ven. Mira. Mujeres, lo que no tienen